Hola a todas, hola a todos. Estamos aquí empezando una nueva sesión de quehaceres, Manual de Respuestas Incorrectas, el programa que hemos desarrollado desde el museo a partir, desde quehaceres en el museo, a partir del marzo del año pasado. Este programa, pues igualmente es dedicado a pensar con artistas, con activistas, con ciudadanos, con profesionistas de distintas disciplinas, la situación que estamos cruzando. Particularmente pensamos que hoy en día la dimensión local y contextual del habitar y de la producción material y social estaría adquiriendo un significado central en nuestras vidas. Después de un fuerte periodo de cambio en relación a nuestra concepción del espacio público, nos preguntamos cómo, progresivamente, desde nuestras localidades, podemos empezar a reconstruir un significado para lo público, para lo común, para la construcción de espacio social. Por lo tanto, en esta nueva etapa de quehaceres, un programa público que, como dije, desarrollamos en el Museo Amparo desde 2019, se propone articular conversaciones con personas muy distintas, en este caso de hoy, los artistas, que les presentaré enseguida. Proponemos con todas estas personas pensar y articular conversaciones alrededor de las maneras en las cuales podemos construir, adecuar, repensar o radicalmente modificar las maneras de habitar, con la idea de el objetivo, mejor dicho, de realizar espacios más sustentables, donde compartir para establecer otra relación con el medio ambiente y también para pensar prácticas culturales para territorios o comunidades específicas. Hoy tenemos acá dos invitadas que estamos muy felices de recibir. Son dos artistas que trabajan, una en Inglaterra, así que pues también agradecemos un montón Manuela Rivadeneira para estar tan tarde conectadas con nosotras, y nosotros acá en el museo, y que es una artista de Ecuador, cuya obra se presentó en el museo recién, muchos la recordarán en la colección Cisneros. Y por otro lado tenemos Melissa Guevara, una artista de El Salvador, que es radicada actualmente en Colombia. Así que tenemos una mesa bastante variada, bastante abierta, en la cual pues tenemos la posibilidad de compartir en una verdaderamente larga distancia. Bienvenidas, Manuela y Melissa. Un gusto tenerlas por acá y gracias. Por aceptar la invitación y pues estar acá con nosotros. El tema que vamos a abordar con ustedes hoy es pensar las fronteras, pensar pues cuáles han sido en su trabajo pues las reflexiones que han cruzado los temas del territorio en muchos sentidos y también pues de los cuerpos, ¿no?, que transitan estos territorios, que están en estos territorios y cuáles dinámicas políticas, sociales, incluso normativas han cruzado estos conceptos. Entonces, bueno, en estos periodos nos parece también revelante, en base a lo que leí apenas ahora, y que es como una especie de lineamiento para pensar desde el museo algunas cosas, desde las personas, desde el diálogo con las personas que nos acompañan, pues también pensamos que el tema de las fronteras también es un tema muy, muy presente hoy en día. Es algo que, pues evidentemente, pues se ha puesto al centro de la conversación en muchos sentidos, ¿no? Y que ha también cambiado su significado en tiempos recientes. Entonces, pues creemos que ustedes hayan cruzado esto y muchos otros temas y que la conversación va a ser increíble. Les pediría, sin mucho hablar, pues que pudiéramos empezar desde una pequeña presentación, ¿no? Una manera en la cual ustedes quieran compartir con nosotros algo de su trabajo, relatarnos
un poco pues cómo se posicionan, también cómo están en este momento. Y no sé si guste empezar, Manuela, quizás. Perfecto. Gracias, Nina. Gracias al Museo Amparo. Hola, Melissa. Qué gusto compartir este espacio y este momento contigo. Totalmente. Bueno, yo trabajo con el tema de territorios desde hace ya mucho tiempo. Creo que el tema que a mí me llevó a pensar sobre esto es uno variado, es uno sobre, yo soy ecuatoriana como contó Nina, y creo que el tema del Ecuador es un país que ha tenido muchos conflictos de fronteras hasta una historia bastante contemporánea y crecí yo además en un ambiente donde se discutía estos temas de territorios, pero creo que lo que me llevó más a mí a pensar sobre este tema es que en algún buen día, en algún momento dado, me desperté con la pregunta de cómo decidimos el hacer algo propio, ¿no? El decir esto es mío, ya sea como personas, ya sea como países o estados, el simplemente declarar un territorio, o de declarar una persona o declarar una situación o cualquier otra cosa como propio o como propiedad es lo que me llevó a mí a pensar sobre estos temas. Y decidí enfocar mi investigación, por lo menos en un momento, en unos 3 o 4 años, en cuáles eran los ritos y las posesiones de territorios que tenían los países americanos en relación a las conquistas, especialmente la conquista de las Américas, ¿no? Y entonces, si vemos básicamente los 5 países que conquistaron, por usar una terminología compleja, pero vamos a irnos por esa palabra, a los países americanos, los españoles, franceses, holandeses, ingleses y portugueses, y cuáles eran sus ritos de la época que de alguna manera ante sus ojos y ante su propia cultura legitimizaban todo este proceso básicamente de posesión. Y por ende el establecer eso lleva a fronteras, a límites y a posesión de territorios. Aquí Nina me está ayudando con las imágenes y creo que decidí comenzar con esta imagen, que es una pieza mía desde 2007. Hay una pieza donde se ve la pieza completa, que es un cuchillo. No sé, Nina, si puedes... Sí, la foto anterior. La primera. Esa es un cuchillo clavado en la pared y el reflejo de este cuchillo, en el reflejo se puede leer hago mío este territorio, ¿no? Entonces parto yo de este gesto bastante fuerte y bastante violento de clavar este cuchillo en una pared y declarar lo mío, declarar a ese territorio como mío. Es importante en esta pieza un pequeño detalle, que la altura donde se clava este cuchillo es un gesto, es el gesto de clavar el cuchillo en la pared, y entonces ese es un gesto que en esta pieza y para mí es muy importante como esa declaración de propiedad. La siguiente, ahí se puede ver el reflejo. Y luego les cuento así muy brevemente cómo eran las diferencias. Es un tema extremadamente complejo, pero así en grandes rasgos, las diferencias entre estos 5 países que mencioné, de cómo declaraban sus territorios propios y cómo legitimizaban sus campañas de conquista, eran muy curiosos. Los españoles usaban el lenguaje y usaban, aquí no les puedo mostrar una imagen porque es una pieza de sonido que acompañó a esta pieza que se presentó en la Bienal de Venecia del 2007, donde simplemente se leía el texto del requerimiento, y el texto del requerimiento es lo que usaba la corona española como la letra pequeña de un texto legal que nuevamente legitimizaba las empresas colonizadoras españolas, ¿no? Entonces se leía este texto, los capitanes de conquista en cada barco se paraban en el barco o cuando llegaban a tierra y leían este texto, ya sea en latín o en español,
a las personas que estaban ahí o a nadie. Y así era el proceso de legitimización. Los franceses usaban una serie de actos ceremoniales, de banderas y de procesiones. Los holandeses usaban mapas. Los ingleses, Nina, quizás puedes ir a la siguiente imagen. Los ingleses usaban el hacer fences, se me fue la palabra, perdón. El hacer... bardas. Bardas, gracias, perdón, es tarde en Londres. Y plantar y hacer la diferencia entre el territorio que no está cultivado y el territorio que sí está cultivado. Entonces el acto de plantar era un acto muy importante en este gesto de posesión de territorios y de demarcación de límites y de fronteras. Como una pequeña anécdota, y lo pueden revisar, cuando se discutió todo el tema de las Islas Malvinas, el argumento legal de los británicos se refirió justamente a este acto que viene desde la época de la conquista de las Américas, ¿no? O sea, este acto de plantar y por ende cultivar un territorio. Pero ahora quizás lo que más me interesa, y ahora para esta conversación quizás lo que me interesa es lo que hacían los portugueses, y quizás podemos pasar a la siguiente imagen. Bueno, ahí es una pieza, solamente una referencia a una pieza que se presentó en el Museo Amparo recientemente, que tiene que ver con un conflicto fronterizo entre el Ecuador y el Perú, que se resolvió en el año 89, y esta es una pieza, para que tengan una idea de la escala, es en ese conflicto. Estoy divagando un poco y saliéndome de lo que estaba diciendo, pero es para que esta imagen tenga sentido, pero tiene que ver con una posesión de territorios de la selva en territorio peruano. Es 1 kilómetro cuadrado de selva que fue entregada al Ecuador en un cierre de fronteras, fue entregada al Ecuador por los garantes como un premio consuelo por haberse ido por la tesis peruana y haber entregado un pedazo de territorio al Perú. Pero entonces divago, y si sigues Nina. Volviendo a los portugueses, lo que a mí me interesa de los portugueses es que ellos usaban como su manera de establecer posesión de los territorios a los que llegaban, ya sea en el Asia, en el África o en las Américas, era a través de lo que ellos llamaban el descubrimiento científico. Y esto es muy interesante porque la palabra descubrimiento, antes de este momento, estamos hablando del siglo XV, la noción de descubrimiento no implicaba ni lo que ahora llamamos ciencia o tecnología, ni una noción de posesión. Pero los portugueses, el momento que llegan los portugueses a las costas del Brasil en abril del año 1500, hay un gesto importantísimo de una de las personas que estaba en este viaje, es que se bajan a tierras que ahora es el Brasil, y alzan un astrolabio de navegación al cielo y establecen la latitud de ese punto. Y le mandan una carta a este personaje que se llama Maestro Juan, Maestre João en portugués, y le mandan una carta al rey de Portugal diciéndole: hemos llegado a este lugar y la latitud es tal. Y describe el gesto de levantar el astrolabio, y además hace otro gesto importantísimo. Y es que le dice: y desde ahora en adelante, como en el hemisferio norte hemos navegado con las estrellas del hemisferio norte, para poder navegar los mares del sur, vamos a fijarnos en lo que ahora llamamos la Cruz del Sur. Y entonces en ese momento se establece la noción de la ciencia o del uso de estos avances tecnológicos como actos de posesión de territorios, y la palabra descubrimiento adquiere el significado que nos es muy familiar para nosotros ahora. Dentro de todo descubrimiento, por ejemplo, científico, hay una noción de propiedad y hay además una pugna de propiedad. Pero esto viene, como acabo de contar, esto viene de los portugueses en el siglo XV.
Luego y por supuesto los otros países europeos, los ingleses y demás en ese momento no reconocían este acto de propiedad de los portugueses, les parecía absolutamente absurdo. Pero, y la razón por la que a mí me interesa, esta es una pieza que se llama El arte de navegar, que es una versión de este astrolabio que usa Maestro João al llegar a la costa de lo que ahora es el Brasil. Esta es una pieza que la presenté por primera vez en la Bienal de Mercosur. Y es, quizás puedes pasar a la otra imagen. Ahí pueden ver la pieza más completa y es simplemente una de las partes del astrolabio que se pueden graduar y que para mí marcan ese momento, ¿no? Y como vieron en la foto anterior hay ese punto de luz que es la manera como se mide, se usa un astrolabio marino para medir y para fijar la latitud. Entonces esta concepción, esta idea de marcar territorio y posesión de territorios, pero con el respaldo científico, es algo que quizás en las conversaciones actuales nos parecen más familiares, porque conversábamos el otro día en un correo con Nina que nos lleva me he acordado de todas estas descripciones y todas estas investigaciones históricas de esta manera de entender el mundo de los portugueses en ese momento, con toda la conversación que existe ahora, por ejemplo, con lo de las vacunas, con las vacunas en general y muy específicamente con la vacuna del COVID, esta noción de propiedad y esta noción de fronteras y falta de fronteras, con esa noción de quién es el dueño de algo, por ser un tema de conocimiento y por ser un tema de desarrollo científico, ¿no? Entonces volvemos a esta definición dada por los portugueses, y hay una frase del rey de Portugal en ese momento, de Juan III, de João III, que dice que las rutas de navegación que eran conocidas por todas las personas en ese momento eran rutas que son libres para navegar, pero que las rutas de navegación que se han descubierto gracias a su inversión y a su trabajo y al avance científico, ya tanto en instrumentos científicos como los barcos, como una serie de otras cosas más, y sobre todo el establecer esta noción de la latitud. Esas rutas de navegación tienen propiedad desde ese momento. Entonces el rey de Portugal dice, esas rutas de navegación son mías y los demás ya no tienen derechos de usarlas. Entonces toda esta cosa me ha llevado a pensar un poco en cómo se entiende, cómo estamos entendiendo o no entendiendo ciertas cosas en el mundo actual. Nina, no sé si quieres, de esta pieza yo hice una serie de instrumentos de navegación, cada uno con sus especificidades. Algunos están basados en instrumentos científicos existentes, históricos. Otros son más inventados y simplemente les muestro algunos rápidamente que me parecían. Ahí está la mesa completa, son 50 instrumentos. Eso fue en la Bienal de Cuenca, aquí tienen otra vista. Y este es una de las piezas, este es un reloj de sol portátil. Una característica de todos estos instrumentos de navegación que están en esa mesa, que son parte de esta pieza, les he borrado toda capacidad de medir o de todos los números o todas las líneas o toda su capacidad de medir, y entonces se convierten más en objetos o en instrumentos que tienen otro tipo de uso, no un uso, quizás un uso más metafísico. Pero este específicamente es basado en un reloj de sol, porque el siguiente reto era el poder determinar el tiempo en los diferentes lugares de navegación, ¿no? Esa es la otra manera de saber dónde uno está. Y puedes pasar simplemente para ver otros instrumentos. Este es otra forma de reloj de sol portátil. Esta es una pieza, aquí no se puede ver tanto, pero el un lado es un espejo y el otro es vidrio, y entonces es un pedazo de un astrolabio. Y me interesa en este instrumento, me interesaba la mirada hacia adelante y la mirada hacia atrás simultáneamente, ¿no? Siempre en toda medición en estos instrumentos se necesitan 3 puntos. Uno es uno de los puntos, uno mismo, y luego hay el punto del horizonte y el punto del sol o de una estrella.
Entonces en el espejo y en el vidrio se puede encontrar esos puntos, ¿no? Y bueno, esto me parecía, este es otro instrumento que dice I ask directions for getting lost, es una frase de Marguerite Duras, pero esto es un instrumento, es un cuadrante, que es otro de los instrumentos de navegación, y creo que esa frase me parecía muy pertinente en el momento que estamos viviendo ahora. No sé si quieres seguir. Y este es otro de los instrumentos, está grabado entre tú y yo, aquí ya se va más al plano de lo personal, al plano de las distancias que estamos estableciendo entre las personas en este momento, por eso escogí este instrumento para mostrarlo ahora. Está grabado, no sé si alcanzan a ver, pero en un lado está grabado entre tú y en el otro lado está grabado y yo. Entonces se puede usar estos instrumentos como esa medición, ¿no? Entonces pensé que era interesante en estas épocas donde las distancias han cambiado. Y bueno, más que un instrumento de navegación, pero nuevamente quería hacer simplemente un guiño de ojo a la sensación en la que estamos viviendo ahora. El nombre de esta pieza es, en inglés es When Everything Else Fails, cuando todo lo demás falla. Y este nuevamente estoy perdida con la palabra, es un level, para medir cuando algo está recto, esa pelotita, mueven eso que tienen los submarinos ingleses. Y cuando toda la electrónica y la sofisticación que tienen dentro de los submarinos para poder definir dónde están, fallan, hay unas fallas técnicas, entonces queda este nivel que permite todavía decirles a los gentes que están atrapadas en el submarino para dónde es arriba y para dónde es abajo. Entonces, creo que en este momento, no quiero ser tan negativa, pero en este momento también he recordado mucho a esta pieza de cuando todo falla, todavía queda este último instrumento y este último nivel que nos permite decir dónde estamos y quizás hacia dónde vamos. No sé si quieres seguir. Y aquí, volviendo al tema más personal, esta es una pieza ya obviamente no parte de los instrumentos de navegación, pero esta es una frase que es toda de piedra y es la frase clásica del tirano. Aquí se hace lo que digo yo en el contexto político, en el contexto personal, en el contexto de los colegios o donde sea, pero es la frase literalmente lapidaria, pero me interesaba incluirla aquí porque nuevamente es esta sensación que tenemos hoy día de que el territorio está marcado también a través del lenguaje y a través de lo que se dice y lo que nos dice. Y entonces me parecía interesante el incluir esta pieza como también un marcador de territorios y de fronteras, ¿no? Y de cómo podemos relacionarnos con esos límites y esas fronteras, o desde dónde viene esa acción de enfrentarnos a esos territorios. No sé si quieres pasar. Y bueno, esto les muestro, esta es una pieza, es un metro del Ecuador y es una serie del número de metros que existen en el Ecuador, tiene que ver con un tema de identitario mío, pero esta es otra manera siendo ecuatoriana. Pero también es una pieza donde la línea es portátil, está en una caja que viaja y entonces donde este pedazo de línea, este metro del Ecuador tiene esta portabilidad. Y el tema de territorio y de fronteras también está definido de otra manera, o de una manera mucho más movediza y no tan fija, ¿no? Eso es uno de los temas que me parece a mí interesante de las fronteras y de los filos de las cosas, es que son siempre movedizos. Y ahora esta imagen son unos bocetos pequeños, porque esta es una pieza, es un pedazo de boceto de una pieza que se llama Your Space. Tu espacio es una pieza que hice yo hace 18 años, cuando vine acá a Londres, y me parecía muy desconcertante el navegar esta ciudad
sin tener los códigos de manejo del uso del espacio público y de los espacios privados, de la relación entre las personas. Me parecía muy complejo la lectura de toda esta cosa. Y entonces, usando el código de ruta, las 3 líneas de color que se usa aquí, para que en los códigos de la ruta se pueda decir aquí te puedes parquear o aquí puedes solamente, debes circular, no te puedes detener. Hice yo, y por eso les mostraba también la línea del Ecuador anteriormente, que un conjunto de líneas portátiles que las puedes usar, las pueden usar las personas, ponerse en su cuerpo, para que el otro entienda si puede detenerse y conversar contigo, o si tiene que seguir, o dónde está la distancia, o sea, cómo los códigos de comportamiento y los códigos de los territorios y fronteras entre las personas van cambiando. Y curiosamente esta es una pieza que me había completamente olvidado, pero ahora con la pandemia, la he recordado y creo que voy a volver a hacer una versión de esta pieza. Quizás puedes pasar a la última imagen, Nina, donde simplemente se ve como parte de las instrucciones de que si usas 2 líneas, entonces no puedes ni detenerte ni parar, pero que si pones una línea blanca, entonces a lo mejor puedes cruzar y acercarte a mí. Me parecía interesante el volver a pensar cómo nuestra navegación en los espacios privados, públicos y también de países ha cambiado totalmente, y tenemos que volver a aprender todos estos códigos, y tenemos que volver a familiarizarnos con estas cosas, y tenemos que volver a, de alguna manera, saber qué pautas le damos al otro para hasta cuándo se acerca o hasta dónde se acerca, ¿no? Y cómo cruza dónde está la frontera de mi espacio versus el espacio del otro. Entonces me parecía interesante simplemente recordar esta pieza y ver la posibilidad de volverla a hacer versión 2020. Con eso termino. Bueno, continúo yo. Iba en silencio, que es esto que pasa todo el tiempo. Y ya estaba hablando. Mil gracias, Manuela, por compartir. Creo que hay muchísimo, ¿no?, que pensar ya a partir de estas piezas que nos vas mostrando. Pero antes que nada, antes de entrar en el diálogo, quizás, Melissa, te invitaría. Sí, bueno, primero pues gracias por la oportunidad de estar acá. Estoy como súper contenta de poder compartir este espacio y platicar un poquito. Como les comentaba Nina, yo soy artista de El Salvador, en Centroamérica. Bueno, yo vengo desde una formación que tiene mucho que ver con la cerámica. Entonces, muchos de los principios con los que yo trabajo vienen de la cerámica, ¿no? Yo empecé como experimentando un poco con el material, experimentando sobre las posibilidades que hay, ¿no? En mi formación yo vi muchos aspectos de química y física de los materiales, de las arcillas y de los químicos y tal, y a partir de ahí me interesó muchísimo la relación no solamente física y química que hay con los materiales, sino la relación simbólica también de dónde provienen los materiales, y toda su relación simbólica en ese sentido, y cómo esto se puede de alguna forma relacionar con nuestra condición como seres humanos, ¿no? Como todas estas partes que nos componen como seres humanos. Entonces, voy a compartirles pantalla para mostrarles algunos de los trabajos y poder ir compartiendo con ustedes. Bueno, este trabajo se llama antropometría. Son 3 relojes de arena, pero en lugar de tener la arenilla que traen de fábrica, pues yo lo sustituí por polvo de huesos humanos. Con esta pieza, es una de las piezas que para mí siempre ha sido como muy importante dentro de mi producción, porque esta pieza me permitió entender un poco hacia dónde quería ir y cuáles eran los intereses muy, muy básicos en mi producción, ¿no? En este caso, yo dividí de alguna forma
el ser humano en tres partes, ¿no? Que dentro de la filosofía, dentro de la religión, siempre las tres partes han tenido como han sido como una base para definirnos como seres humanos, ¿no? Entonces, en este caso yo pensaba muchísimo en los materiales, pues como nuestro cuerpo, como lo que nosotros somos, como lo que la materia que nos define, que al final dentro de la cerámica son los materiales con los que nosotros trabajamos, ¿no? Las arcillas, los químicos, minerales, las mismas tierras, que se pueden utilizar de diferentes formas, ¿no? También me interesaba muchísimo la otra parte que ya es la mente, por decirlo así, que es todo esto que nos hace ser quien somos, todo esto es lo que nosotros pensamos, cómo nos comportamos, el carácter, etcétera, ¿no? Ya como última parte me interesaban muchísimo los rituales. Los rituales alejados del pensamiento religioso, ¿no? Sino aquellas cosas que nosotros hacemos de una forma ritual, la forma en que nos levantamos, la forma en que hacemos ciertas actividades, ¿no? Que son, cada una de estas cosas son muy particulares de cada ser humano. Entonces, todas estas cosas me interesaba mucho verlos para poder entender de alguna forma el espectro del ser humano, ¿no? Partiendo desde mi experiencia, desde quién soy yo, desde cuáles son mis rituales, desde qué soy yo como materia, ¿no? Entonces también en ese sentido me interesaba muchísimo, por eso me interesan mucho los huesos humanos y todo esto que tiene que ver con cómo un resto de una persona, ¿no? Puede convertirse en un elemento químico al final, ¿no? Porque al final los huesos están formados, eso es calcio, entonces el calcio generalmente para la cerámica se viene de las conchas, de todos estos materiales, pero como llegué a ese punto entendiendo como que nosotros también estamos formados de todos esos materiales, ¿no? Entonces esta pieza en particular me ayudó como un poco a entender esas relaciones que yo tenía con los materiales. La siguiente, bueno, estos son stills de 3 videos. El primero, iniciando a mano izquierda, es el viento que recoge los pecados, el del centro es un lugar desde donde retornar, y el último al lado derecho es Entre las aguas. Este es un proyecto que yo inicié en 2017, donde también parto de los materiales, ¿no? Pero lo que aquí me interesaba es cómo el barro en particular puede tener toda esta versatilidad en sus estados, ¿no? Antes de entrar al Entonces, cómo todos estos materiales, por ejemplo, cuando está en polvo, cómo este material es sumamente frágil, ¿no? Sumamente volátil. Entonces viene un viento y se lo empieza a llevar y empieza como a esparcirlo por el espacio, ¿no? Como cuando está en masa, en esta masa maleable, nosotros podemos amasarlo y podemos darle forma, darle calor, al amasarlo, y poder generar formas a partir de eso. Y también cómo el barro con el agua puede irse diluyendo. Entonces me parecían como aspectos muy interesantes que para mí estaban relacionados más que todo con una cuestión sí de la materia, pero en cómo estas posibilidades del material también nos permiten pensar en las posibilidades de nosotros mismos como seres, ¿no? Cómo nosotros podemos ser versátiles en ese sentido, cómo podemos ser cambiantes en ese sentido, cómo podemos ser maleables en ese sentido, que no necesariamente tiene que ir en un sentido positivo, por decirlo así, sino que también entender cómo estos aspectos y cómo estas formas cambiantes de ser pueden ser de alguna forma manipuladas por políticas de poder, por sistemas normativos. Entonces, ¿cómo pensamos desde el material mismo, desde ese material que es tan importante históricamente en todo el mundo? Porque al final la cerámica también es un elemento que es, dentro de la arqueología, es uno de los elementos por excelencia, por ejemplo, para conocer la historia de donde venimos. Entonces, este material que ha estado presente en
todas las épocas, que ha sido un material que ha sido utilizado en rituales, que ha sido utilizado en actividades cotidianas, cómo este material puede generar a partir de estos diferentes estados, a partir de todos sus procesos de maleabilidad, de quemas, de cambios químicos, de aspectos físicos, ser algo que nos permita repensarnos a nosotros como seres humanos, y a partir de este repensarnos como seres humanos empezar como a permear ese mismo pensamiento dentro de un sistema mucho más macro que nosotros, ¿no? Que ya no solamente nos afecta a nosotros, sino que ya vamos con un grupo, con una sociedad, con una cultura, con un grupo, desde los grupos pequeños, ¿no? Que puede ser nuestro núcleo familiar, amigos, etcétera, hasta ya hablarnos de comunidades y de sociedades y de países, ¿no? Entonces, también eso es algo que me ha interesado. Y bueno, también tenía este proyecto del cual les quería platicar. Este es Paralelismos. Este proyecto se hizo en 2017 también, dentro de un festival en El Salvador llamado Adapte. Esto es el centro de San Salvador. Esto que ustedes ven aquí, este edificio, es el Palacio Nacional, justo la calle que pasa al frente. Y bueno, este proyecto consistió básicamente en extender el paso cebra o estas líneas peatonales en toda la calle que estaba justo enfrente del Palacio Nacional. Enfrente del Palacio está la Plaza Barrios. Entonces, este proyecto inició y, bueno, lo pensé en una primera instancia desde el experimento, ¿no? Nosotros sabemos que, bueno, he tenido como la oportunidad de conocer diferentes centros de ciudades en Latinoamérica, y los centros de ciudades siempre son muy particulares en sus dinámicas. En este caso, nosotros teníamos con uno de los colectivos con los que trabajo, el estudio en el centro de San Salvador. Entonces tuvimos como el tiempo y un poquito la oportunidad de convivir con el centro en San Salvador. Uno de los artistas con los que trabajo nos comentaba que los centros de ciudades son el reflejo de las sociedades de alguna forma, ¿no? Porque son estos lugares caóticos, llenos de gente, llenos de ruido, llenos de estímulos por todos lados, que reflejan eso, todo el caos y de alguna forma una falta de estructura que sí tiene estructura, pero que no es fácil de poder definir y de poder ver, pero que tiene sus propias estructuras. Entonces, planteé esto. El Palacio Nacional en El Salvador no es un lugar que tenga como los poderes del Estado, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, pero sigue teniendo la carga histórica de estos espacios, ¿no? Aparte, el Palacio Nacional contiene ahorita el Archivo General de la Nación, que tiene una cantidad de documentos importantes dentro de la historia de El Salvador, y también tiene, por ejemplo, los acuerdos de paz, el documento de los acuerdos de paz que se firman en el año 92. Entonces lo que hicimos fue esto, ¿no? Hacer este paso peatonal. Justamente en el día que nosotros lo hicimos, coincidió con el cierre de la plaza Barrios, porque en ese momento estaban haciendo las remodelaciones y este embellecimiento del microcentro, ¿no? Entonces estaban empezando a remodelar las plazas. Y coincidió con esto, ¿no? Por eso también vemos a toda esta cantidad de gente sentada, que son toda esta gente, la mayoría jubilados, señores, vendedoras, prostitutas, que se mantenían en la plaza y ahora estaban siendo desplazados de ahí y obligados a moverse al graderío que había, a las graditas que hay enfrente del palacio, con este paso ahí, ¿no? Nosotros, después de que hicimos esta intervención, tuve como la oportunidad de hablar con un par de personas que estaban ahí, y todos tenían como toda esta curiosidad, ¿no? ¿Por qué está esto? ¿Qué pasaba? Y una de las cosas que me interesaba también es, como les mencionaba, tenemos este espacio en el centro, con todos los estímulos, con el comercio informal, con la cantidad de carros, con la cantidad de gente pasando todo el tiempo. Entonces hay una cantidad de estímulos
estando ahí todo el tiempo, pero al final la gente que pasa por ahí es su cotidiano, eso están acostumbrados. Entonces a mí también me interesaba como generar de alguna forma algo que cambiara ese cotidiano, algo como que no fuera, pues al final sí era una intervención sobre la calle y tal, pero que no era algo que se notara de primera mano, ¿no? Entonces la gente que pasaba por ahí preguntaba qué pasaba y tal, y muchos me comentaban eso de este nuevo espacio, ¿no? De cómo generar un camino hacia esta figura con toda la carga simbólica de los poderes del Estado, que es el Palacio Nacional, para poder accesar a toda esa información que hay ahí, ¿no? Porque también mucha de la gente que pasa por ahí nunca ha entrado al Palacio Nacional, nunca ha entrado, nunca ha tenido como acceso a la información que está ahí. Entonces era como generar este espacio de alguna forma que, que diera esa oportunidad. Y creo que con este proyecto también me interesaba empezar un poquito a hablar también de todos estos espacios que no son necesariamente las fronteras geopolíticas que nosotros conocemos entre los países, ¿no? Sino estas pequeñas fronteras que se forman dentro de los mismos espacios y dentro de los mismos territorios, que no necesariamente tiene que ser un país completo, sino que ya estamos hablando de un microcentro que pueden ser alrededor de 10 cuadras, o un barrio, o una capital, pero un territorio que no necesariamente es un país, pero estas fronteras que sí están ahí, pero no necesariamente son oficiales, ¿no? Por decirlo así. Porque, por ejemplo, en El Salvador, lo que pasa en este espacio, en el centro de San Salvador en particular, es que está totalmente sectorizado. En este caso, siempre por estructuras de poder, pero que no son el Estado, sino que son las llamadas pandillas o maras, ¿no? Que son las que generan estos sistemas de poder que van sectorizando, ¿no? Esta parte pertenece a una, la otra parte pertenece a la otra, entonces la gente que está en este lado, los vendedores que están aquí no pueden pasar a la otra zona porque es el territorio de la otra pandilla. Entonces, todas estas fronteras que se van formando, no necesariamente desde estas posturas oficiales, ¿no? Sino que ya vienen más ligadas a las dinámicas y estructuras que se van dando en el cotidiano, en la realidad, ¿no? Que siento que es lo que ha pasado mucho durante la pandemia, ¿no? Ya pasando un poquito a este tema. Porque dentro de la pandemia, una de las cosas que a mí siempre me inquietó fue esta imposibilidad que se dio de la movilización. Bueno, dejo de compartir pantalla para verme. Una de las cosas como les mencionaba, una de las cosas que me interesaba de esta pandemia era esa imposibilidad de movilización, porque al final, como sociedades, siempre el espacio público ha sido un espacio de resistencia. Entonces, lo que vino a hacer esta pandemia es a quitar esos espacios de resistencia, quitar esas posibilidades de resistencia. Y me llama mucho la atención porque dentro de varios contextos, y en particular, bueno, lo que yo estaba viendo acá en Bogotá, era que se venía dando como esta marchas, protestas, mucha actividad en espacios públicos, la gente ya tomando una postura muchísimo más consciente de qué estaba pasando con las políticas del Estado, con políticas represivas, con las problemáticas que se dan. Y justo viene la pandemia y quita todo eso, quita la posibilidad de salir, quita la posibilidad de tomarse el espacio público, quita la posibilidad de como personas, como ciudadanos, como partes de un territorio como tal, de poner nuestros cuerpos en el espacio público, de poner nuestros cuerpos donde nosotros podamos decidir, viene y quita eso. Entonces esa era una de las cosas que reflexionaba mucho durante esta pandemia, y eso ha venido como a fortalecer de alguna forma todos estos sistemas de represión, porque al final
era ilegal estar en el espacio público. Entonces vienen todas estas estructuras como las policías, los militares, etcétera, y tienen la potestad de decirle a una persona: usted no puede estar acá porque estar en el espacio público es ilegal. Entonces también me llamaba mucho la atención eso con lo que mencionaba Manuela un poco, con esta cuestión. Creo que la puedo relacionar con la cuestión de la propiedad, un poco cómo el Estado asumió todas esta postura de nosotros somos responsables de este espacio, nosotros somos responsables de este territorio, pero también nosotros somos de este territorio, ¿no? Este territorio nos pertenece y de alguna forma, bajo esa premisa de la propiedad, bajo esa premisa de la nacionalidad, nos tenemos que proteger y cerramos todo, ¿no? Y encerramos a todo el mundo. Entonces también creo que ahí entra también unas políticas del miedo que pueden ser bien interesantes de platicar, ¿no? Cómo esto de propiedad, miedo, territorios, empiezan a jugar en estos pensamientos para al final hacer que todos estos movimientos, todo este pensamiento que se venía dando, se corte, ¿no? Entonces, pues lo dijo por ahí un poquito y ahí tal vez podemos empezar el diálogo y platicar un poco de todas estas cosas. Si quieras decir algo. ¿No? Manuela. Perdón, se cortó un momento. Manuela, ¿me escuchas? Yo sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Bueno, yo te escucho. Sí. ¿Nina? En lo que regresa Nina, hay una pregunta de Aide Buñuelos. Preguntaba si se usa la pieza en toda su extensión como paso peatonal. Me parece que es para Melissa. Sí. Sí, el proyecto tenía como toda la posibilidad de que la gente cruzara donde quisiera, ¿no? Siempre habían ciertas restricciones porque para esta pieza sí tuvimos que hacer todos los trámites de permisos y tal, y nos pusieron ciertas restricciones con el paso cebra, con este paso peatonal oficial, ¿no? Que no podíamos tocarlo porque las leyes no lo permiten, etcétera. Pero me interesaba mucho, me parecía como súper interesante también tener este otro paso peatonal que no era el oficial y que literalmente estaba separado del paso oficial. Entonces eso generaba también unos cuestionamientos interesantes ahí, ¿no? Que también se hacían preguntar qué pasa con estos espacios que se crean fuera de la oficialidad que hay. Yo también tenía una pregunta sobre esa pieza, Melissa, porque no entendí bien si es que el hecho de que la pieza esté bloqueada para que la gente no pase a la plaza era, o sea, ¿tú pensaste esta pieza sabiendo que eso iba a suceder o eso fue una contingencia que de alguna manera te cambió la pieza? Porque, o la pieza se volvió, el paso peatonal dejó de ser funcional en el sentido, y esto lo uso con cuidado esa palabra, pero porque la gente no podía cruzar al otro lado, porque estaba bloqueado por los trabajos de restauración de la plaza. Entendí bien eso, ¿no? Uh-huh. Entonces eso me hacía, en mi cabeza hice una relación extraña con los instrumentos de navegación míos, porque de alguna manera es algo que tiene una función muy específica, los pasos cebras, desde que la gente puede pasar de un lado a otro. Pero en el caso de tu paseo cebra extendido, que dicho de paso me encanta cómo se ve, está truncada esa posibilidad porque hay esta barrera al otro lado y hay esta frontera al otro lado, ¿no? Entonces su función, se ha perdido su función, se ha vuelto más bien una imposibilidad para el peatón. Se vuelve un espacio en el que no puedes cruzar. Entonces no sé cómo pensaste en esto, no sé cómo mirabas tú. No sé si fue a veces cuando uno hace piezas en el espacio público, la ciudad misma o el lugar mismo
cambia la pieza y le vuelve otra cosa. No sé si eso fue algo que te sucedió a ti o si ustedes intencionalmente o tú intencionalmente lo pensaste a sabiendas de que esa barrera iba a estar ahí. No, eso pasó sin que nosotros tuviéramos el conocimiento de que iba a pasar. Realmente todos esos cambios que estaban haciendo en las plazas y en los centros eran fechas que nadie sabía. Ya. Que simplemente llegaban y lo hacían. Y cerraban la plaza y nadie tenía conocimiento de cuándo iba a pasar. Pero aún así me pareció como una cuestión interesante por lo que les mencionaba, porque toda la gente que estaba ahí fue desplazada, ¿no? De estos espacios. Entonces, generar como este paso cebra, que si bien su función es generar un paso de un lugar a otro, pero también te da como, también tiene la carga de ser un espacio seguro, ¿no? Para caminar. Entonces, cerrando un espacio, estaba creándose de alguna forma un espacio alternativo ahí. Entonces, eso a partir, bueno, ya teniendo en cuenta el se cierra y todo eso, también me parecía como interesante esa reacción también que podía generar. Y una pregunta así chiquita, ¿la pieza se quedó ahí o te hicieron borrar nuevamente? Porque sería maravilloso que el rato que se abra la plaza, ese paso extendido y ese lugar seguro, como lo llamas tú, o estas reglas de instrucciones para las gentes de dónde deben cruzar y cómo, desde dónde a dónde eso es posible. Hubiese sido muy lindo que se quede ahí. No sé si eso tuviste la opción de hacerlo o si te hicieron borrar las líneas. No, esa pieza se quedó alrededor de 3 meses y medio, que fue lo que duró la pintura, porque se fue desapareciendo con el tiempo, con el paso de la gente, de los carros. Entonces eso se quedó hasta que desapareció. Ya. Bueno, perdonen, aquí anduve cruzando algunos problemas de internet, pero pues me parece muy interesante lo que andan diciendo, lo que están entrelazando entre ustedes. Y hay varios puntos que creo que estaría interesante tocar. Y uno que, según yo, recurrió mucho en lo que nos contó Manuela, pero también regresa, ¿no? En esta cuestión de la seguridad o de la positivismo, digamos, en términos históricos, en lo cual se va dividiendo la ciudad para garantizar mayor funcionalidad. Entonces se van creando estas fronteras. Me hace pensar un poco a contraponer, ¿no? O a pensar con ustedes. Me gustaría que estuviéramos un poco pensando esta idea de la posibilidad de la ciencia, ¿no? Como una metáfora de la conquista también en términos simbólicos, en términos políticos, ¿no? De cómo, pues, algún tipo de innovación, como las que tú nos mostraste, Manuela, puede servir, ¿no? Para afirmar como para significar, digamos, una mejora, aunque no lo sea, ¿no? Pero precisamente para proponerse políticamente desde la propaganda como algo que, pues, va a cambiar una situación. Sí, el tema de la ciencia y cómo los gobiernos, con toda razón, de alguna manera, usan la ciencia ahora para tomar todas las decisiones, que no todas, dependiendo mucho del lugar y del país y de una serie de otras cosas más, y de la política de cada lugar, se respaldan con el conocimiento científico y tecnológico que informa todas estas decisiones de los usos de los espacios, territorios, de nuestras vidas, de qué podemos hacer y qué no podemos hacer y qué espacios, como decías tú, Melissa, a qué espacios podemos acceder y cuándo, ¿no? Ahí viene esa voz por un lado viene la voz de la autoridad, que puede ser legítima o puede ser innecesaria, pero también puede ser autoritaria innecesariamente. Y también viene todo el tema de que hay el respaldo siempre, de que la ciencia dice, entonces no podemos hacer todas estas cosas. Y no sé, Nina, por dónde iba tu pregunta.
tanto, pero a mí me interesaba personalmente, y lo mencioné cuando estaba hablando sobre la idea esta de las vacunas para esta pandemia, ¿no? La vacuna es lo que nos va a permitir a todos, en teoría, volver a, por hacer una referencia a lo que hablabas tú, Melissa, a ocupar los espacios como los íbamos ocupando. Que uno no sé si es tanto algo que yo personalmente quisiera volver a un pasado, por eso también me interesaba poner esa pieza donde se mira hacia atrás y hacia adelante simultáneamente. Pero también es como que va a nuevamente volver a cambiar las reglas del juego, pero lo que a mí me interesaba del tema de las vacunas específicamente y la referencia a la ciencia es que se vuelve un juego se vuelve este uso de los espacios a través de las vacunas se vuelve una cosa que está comodificada. O sea, la vacuna, quien quiera que invente esta vacuna y quien quiera que tenga la patente para esta vacuna va a ser quien traza la cancha y las reglas del juego, ¿no? Claro. ¿Y quién va a tener acceso a esa cancha y a esas reglas del juego? Y va a determinar nuestras movilidades estatales o dependiendo de qué pasaporte llevemos o de dónde vivamos, ¿no? Un poco por ahí. De pronto parecería que aquí los británicos están muy avanzados con el tema de la vacuna y somos aquí a donde nos vacunan primero. ¿Y qué? O sea, eso no soluciona el problema más complejo del acceso de las vacunas y de descomodificar la vacuna como, no sé, que deje de ser negocio en realidad, ¿no? Hay esta cosa interesante del Open COVID Pledge, que es los países y las farmacéuticas y ciertas pueden firmar este acuerdo y para liberar todo el conocimiento, toda la propiedad que tenga que ver con vacunas y tratamientos de la pandemia. Y entonces nuevamente es el tratar de trazar esa cancha de una diferente manera, ¿no? Y que no sean unos trazos tan locales o tan específicos a las capacidades adquisitivas o de investigación de cada uno de los países. Pero no sé si tú vas por ahí, Nina. Sí. Iba por ahí y me interesaba saber tu opinión sobre esto que estábamos un poco esbozando, ¿no? Y precisamente pensar cómo ahí está otra vez, ¿no? Como esta imposición de la ciencia, que en realidad, pues en muchas ocasiones señala una desigualdad, ¿no? En lugar de, pues precisamente ampliar las posibilidades, aunque claro, pues me interesaba también tejerlo un poco lo que estaba diciendo Melissa sobre la idea del espacio público, ¿no? Y las normas que van abriéndose, que van pensando, reformulando el espacio público. Me parece un tema importante, un tema presente desde antes y que ahora pues se ha acentuado o menos en algunos países más, digo, en otros países menos. Pero me gustaría pues también ahondar un poquito más sobre qué andas pensando tú, Melissa, de esto, ¿no? Y cómo también pues hay decisiones políticas que se gestan atrás de esta repartición de cómo vivimos el espacio público. Y creo que de allá podríamos empezar también a pensar formas en la cual, pues como estaba un poco diciendo Manuela, cómo sería interesante regresar a vivir, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, con lo que mencionaba Manuela también, con lo de las vacunas y todo eso, a mí me parece también es una cuestión muy fuerte es una competencia, básicamente. Ahorita es una competencia a ver quién saca eso, porque justo el primero que saque eso va a poder controlar cómo se va a mover el mundo de alguna forma, cómo vamos a poder volver a esta nueva normalidad que le llaman ahora. Y cómo vamos a podernos movilizar, ¿no? Y cómo vamos a poder volver a generar relaciones también a partir de eso, las relaciones entre países, las relaciones entre territorios, las relaciones migratorias, cómo van a, o sea, todas ahorita también eso me parecía como muy particular, ¿no? Que ahorita muchas de las políticas
O sea, políticas sociales, políticas culturales, políticas migratorias, políticas, todos estos tipos de sistemas están supeditados a lo científico, a lo que está pasando en un laboratorio, tratando de buscar esa vacuna para que todos podamos volver a ser libres de alguna forma. Entonces eso sí es una cosa bien fuerte, porque que ya se está dando, ¿no? Dentro de las declaraciones que daban el presidente de Estados Unidos, que también es alguien que está súper interesado en conseguir de primero esa vacuna. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, si Estados Unidos tuviera la vacuna, ¿no? Como en primera instancia, ¿quiénes son los que van a tener acceso a eso? Porque también lo que pasaba en Estados Unidos es que muchos de los fallecidos que hubieron por COVID ahorita eran migrantes, eran latinos, eran de estas mal llamadas minorías que ahora ya no son minorías dentro de Estados Unidos, porque no hay un acceso a salud, ¿no? Porque están ilegales y no pueden tener acceso a un seguro médico y a todas estas cosas, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión muy, muy, muy particular y muy compleja, ¿no? De poder a través de esta línea científica que hay ahora. Con lo de los espacios, yo tampoco espero que los espacios se vuelvan a tomar de la misma forma. O sea, venía creo que una concientización bien interesante de lo que, de conciencia de lo que está pasando en los países, de las cosas que no están funcionando dentro de los sistemas. Pero volver a tomarse los espacios también requiere de mucho, de pensársela, pues, de reevaluar lo que se venía haciendo y pensar cuáles son estas dinámicas, cuáles pueden ser nuevas estrategias, nuevas alianzas que siempre permitan utilizar el espacio público, pero dándole como un plus o un pequeño giro ahí que permita ser, como les mencionaba, más estratégicos, ¿no? En ese sentido. Y el crear alianzas creo que es una cuestión bastante fundamental, porque al final trabajar desde diferentes trincheras, tener diferentes voces dialogando acerca de un mismo tema, creo que nos permite mayores oportunidades de ver por dónde, ¿no? De ver diferentes caminos, de ver opciones que no se han visto. Entonces, ese diálogo me parece que es una cuestión que hay que repensarse a través de esta cuarentena, porque al final creo que nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, los sistemas como toda esta tecnología, el Internet y todo eso, cómo nos permite estar en un lugar, estar en otro, porque al final era la idea, antes era, bueno, para mí era como este acceso a información, que sí te permitía tener información de todos lados y tal, pero también como el espacio virtual también se ha convertido en un espacio donde se pueden generar estos diálogos y de alguna forma también, si nosotros lo pensamos de una forma estratégica, cómo este espacio se puede volver un espacio de resistencia también. Para mí, como son los memes, ¿no? Que al final los memes son como muy chistosos de aquí a allá, pero también tienen una postura crítica bien interesante, y los memes es una cuestión viral a la que básicamente todos tenemos acceso, entonces, y es una cuestión muy, muy cercana a la gente, pero desde esa cercanía y desde esta crítica graciosa, cínica, puede generar muchas cosas. Y ahora como este espacio virtual también podemos pensarnos cómo pueden generar también esas nuevas prácticas de resistencia, ¿no? Que al final tocará en este momento como equilibrar un poquito entre cómo funcionamos en el espacio público, cómo funcionamos en el espacio virtual y cómo estos ambos espacios pueden sumar para las cosas que queremos, ¿no? Que es una crítica, que es apoyar cambios sistemáticos de problemáticas de fondo, ¿no? Que creo que todos estamos bastante conscientes de alguna forma que son y que están pasando. ¿Tú cómo lo ves, Manuel, en este sentido? ¿Cuáles piensa que hayan sido
las dinámicas que se han puesto en campo en este momento, en estos términos, en el sentido de reimaginarnos otras posibilidades de vivir, ¿no? A pesar que estamos como entre estas reinvención que tú estabas mencionando, Melissa, esta cuestión de estar pensando cómo podemos desbordar también una situación. Y también yo no quisiera dejar de decir, ¿no?, que a pesar de muchas situaciones pues que pueden tener sus complejidades normativas, también esta situación que hemos estado cruzando también ha puesto la vulnerabilidad de los cuerpos al centro, ¿no? También, quizás de una forma más evidente o más mediática de cómo era al principio. Obvio, ha sido pensado como una separación, como que para protegernos debíamos de separarnos, pero ahora que, bueno, por lo menos en algunos lados del mundo se piensa cómo volver a estar juntos, y tú decías, me gustaría volver a habitar en forma distinta, ¿qué pensarías? ¿Qué margen de reinvención te imaginas, Manuela? Yo no estoy tan optimista en el plano de la reinvención. Lamentablemente creo que la mirada está más enfocada en regresar a un pasado que nos parecía mejor. Y eso de que se habla de la nueva normalidad y todas esas cosas se nota ya en el lenguaje. Al usar simplemente esa expresión, esta noción de regresar a algo que considerábamos normal. Y eso es para mí un poco peligroso, ¿no? En el sentido de que no me parece que nos da el campo para justamente avanzar y reinventarnos. Así que no estoy tan optimista en el que haya demasiados cambios. Creo que nos vamos a olvidar de esto rápidamente, curiosamente. Creo que vamos a adquirir unas pequeñas simplemente maneras. A lo mejor usamos un poquito más de máscaras cuando nos dé gripe, pero no creo que hagamos yo no estoy optimista de que haya cambios verdaderamente profundos en nuestra comprensión, por ejemplo, de la manera como circula la información, que justamente en esta época del COVID ha sido aún más acentuado esto de la información y la mala calidad de la inmensidad y a la vez la mala calidad de información que tenemos como ciudadanos comunes y corrientes. Y esto de la ciencia, solamente quería aclarar una cosa, es que yo soy totalmente pro toda la cosa científica, y hablaba con una amiga mía bióloga genética hace poco, y el tema no está en la ciencia misma, el tema está en la propiedad y el uso de la información y de la investigación, ¿no? Entonces yo no quiero dar la impresión ahora en que yo tengo problema con que las decisiones de los países o de las personas estén basadas en conocimientos científicos. Es más el uso y la comodificación, el uso, la manipulación y la interpretación antojadiza que se da de todo este mar de conocimiento increíblemente nuevo y de muy difícil procesamiento, inclusive para la gente que sí entiende todo el tema científico, porque es demasiado nuevo, ¿no? Entonces creo que está más en el tema de la manipulación de todos esos datos, ¿no? Solamente... seguro, yo comparto contigo el hecho. Sí, o sea... Que no hay nada como sí, en este sentido, ¿no? Estábamos más bien, creo, hablando de la idea de cómo se usa políticamente muchas veces este tipo de factor. Y en esta cuestión, ¿tú cuáles piensas que sean los riesgos? O sea, ¿piensa que este proceso de olvido sea un proceso cuyo riesgo principal es regresarnos a esta aparente normalidad, a esto que considerábamos una normalidad que, por supuesto, ya tenía, ¿no?, elementos de crisis bastante evidentes? De hecho, el pasado manual de respuestas incorrectas lo hemos dedicado a esto precisamente, ¿no? Analizar cómo se habían organizado una serie de prácticas de resistencia respondiendo pues, a lo que se consideraba también una situación normal. ¿Tú piensas que este olvido sea riesgo mayor o piensas que hay otros riesgos que deja este proceso en otros términos, o este regreso a la normalidad, como le dicen? Esa es difícil, Nina, contestar eso. Creo que nuestra capacidad como humanos, nuestra capacidad de olvido es enorme, es inmensa.
Y es interesante, el otro día leí un artículo sobre cuánto tiempo se necesita en una sociedad para que la huella sea lo suficientemente poderosa que genere algún tipo de cambio radical de comportamiento en las personas, ¿no? O si es que es un poco decir, bueno, ¿cuánto tiempo tiene que durar la pandemia para que cambiemos nuestro comportamiento? ¿No? Y obviamente esa pregunta es imposible de contestar, pero a lo mejor, si tú me preguntas cuáles son los riesgos es dejar de ser reflexivos o estar satisfechos con un status quo de una serie de cosas que había antes. El decir, ¡uf, qué alivio! Ahora ya podemos salir a las calles a protestar. Estoy siendo muy simplista, ¿no? Estoy siendo muy obvio, muy simplista. ¡Uf, qué alivio! Ya por suerte ya podemos hacer eso, pero creo que está más en la calidad de las cosas, más que el cómo reflexionar sobre la efectividad o la calidad de todos esos gestos, ¿no? Y es ahí donde creo que nos vamos a perder. Creo que vamos a estar tan contentos de poder hacer cosas que dejamos de hacer por la pandemia, que quizás vamos a perder la capacidad de pensar sobre cuál era la importancia de esas cosas y cómo podemos hacerlas diferentes. Pero más que eso, Nina, no creo que te puedo contestar, no sé. No, estamos especulando, no es tampoco, no es fácil, me imagino, pero creo que su práctica de ambas ha recorrido, ¿no? Estos temas de cómo también, y algo tú nos mostrabas, de algunos procesos históricos que van trazando normalidades que, pues, obviamente insertándose en las lógicas de la sociedad misma, pues, determinan aparentes normalidades, ¿no? Procesos que obviamente, pues, no lo iban a hacer en un primer momento. Melissa, ¿tú cómo ves esta cosa que dice Manuela? ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Cuál es en esta capacidad de regresar a habitar? ¿Qué te imaginas? O también, ¿no? Regresando para ya ir hacia el final sobre el tema de las fronteras, ¿no? ¿Qué te imaginas que vaya a pasar o cómo has visto este aspecto que te interesaba de la movilidad cambiar y cómo te imaginas que esto pueda regresar? Pues yo debo decir que a pesar de que yo siempre pienso como en esta cuestión del cómo ver y cómo buscar nuevas posibilidades a partir del diálogo y las reflexiones, pero también debo admitir que para mí es un poco oscuro el panorama, porque toda la razón del mundo con lo que menciona Manuela de que la capacidad que tiene el ser humano de olvidar es increíble. Yo me imagino para el otro año va a llegar un momento en el que todo se va a estabilizar y todos vamos a estar, o en la mayoría como va a estar la sociedad como muy contenta, muy tranquila dentro de su rutina, recordando simplemente, es que vivimos cierta crisis, ¿no? En el 2020, como ha pasado con muchas otras cosas en otros contextos, ¿no? Y en nuestros propios contextos. Entonces, en ese sentido sí creo que es complicado, porque creo que hay una búsqueda, alguna forma de volver a encontrar ese status quo, ¿no? De volver a caer de alguna forma. Venimos como de esta crisis, pero llegamos y caemos en un punto estable, en un punto de comodidad, y en el momento en que cae un punto de comodidad y estabilidad es como, qué bonito aquí, ¿verdad? Aquí me quedo y aquí no me muevo. Entonces, eso siento que suele pasar, bueno, y que pasa lastimosamente dentro de nuestras sociedades, ¿no? Creo que pero también siento que, por ejemplo, en cuestiones migratorias es la excusa perfecta para ser mucho más represivo, ¿no? Y poner muchas más trabas en cómo podemos circular y cómo podemos movernos de un país a otro. Ya hay una cuestión de estigmas muy pesados en ciertos países, con ciertas políticas migratorias, que esto le viene a sumar otra cosa más, ¿no? Que si no tiene esa vacuna, que si no me trae la prueba negativa, pues aquí no pasa, aquí no entra, aquí no hay acceso, ¿no?
Entonces, yo también tengo como un pensamiento, como pensamientos encontrados en eso, porque obviamente repensar este espacio, repensar esta situación, reflexionar acerca de eso es como necesario, pero por otro lado también tenemos todas unas problemáticas que vienen no del año pasado, sino que ya vienen de muchísimo tiempo, que se vienen arrastrando y arrastrando y arrastrando, que es difícil pensar en posibilidades, ¿no? Porque como por decir una cosa, ¿no? El desempleo, la pobreza, todo eso que ha venido a ser intensificado por esta pandemia, la gente tiene que volver de alguna forma a buscar una rutina, a buscar una forma de subsistir, a buscar una forma de ganarse la vida, a buscar una forma de sobrevivir. Y ahora ya no es un porcentaje como lo era antes de la pandemia, ahora es un porcentaje muchísimo más grande. Entonces, todas estas cosas también creo que van sumándole a, a, a generar un contexto muchísimo más complejo para poder, para poder buscar nuevas alternativas, ¿no? También creo que estos espacios, estas dinámicas, que al final que para nosotros son interesantes, ¿no? Para nosotros como artistas, para nosotros la gente que tiene interés en arte, que tiene acceso al museo, que tiene acceso a espacios culturales, es súper interesante conocer, dialogar y todo, pero cómo estas cosas también pueden permearse a estos esferas que no son necesariamente las nuestras, ¿no? Donde nosotros nos movemos. Cómo esto puede trascender hacia esos espacios que no necesariamente tienen que ser un espacio virtual, porque también ahí viene otra cosa, no todos tenemos acceso a una computadora, a un teléfono con internet, o sea, ¿cómo llevamos esto? Uy, eso ya es una cuestión también que para mí es muy compleja porque requiere pensarnos de otra forma, pensarnos por fuera de nuestro propio microcontexto, ¿no? De nuestros propios privilegios, al final de cuentas, y cómo lo que nosotros hacemos trasciende más allá de nosotros y del medio del arte, ¿no? Que al final a veces suele quedarse como muy encerradito ahí, muy, muy, muy tranquilo ahí, dentro de nuestro contextito chiquito, ¿no? Entonces a mí también me pone a pensar en cómo, ¿no? Que también es complejo eso. Claro. Pues miren, creo que hemos construido como algunas ideas. Hemos podido ver su obra, que son obras que, pues, en varios casos, ¿no? La que bueno, sobre todo la que nos mostraste, del paso peatonal, interactúan con el espacio. Entonces, bueno, creo que siempre es un punto interesante pensar cómo también pueden construirse formas de estar afuera también para las prácticas artísticas y romper aquellas fronteras que se van construyendo en distintas maneras. Y también creo que Manuela nos mostró varias piezas que por ahí pues nos ponen enfrente a la paradoja de establecer territorios como una práctica necesaria, pues, pero también arbitraria, ¿no? Y que entonces pues, puede ser discutida ampliamente. Me quedo mucho con lo que dice Manuela respecto del olvido, ¿no? De cómo cada proceso histórico, social, al fin, pues quizás viva más, ¿no? De la capacidad de olvidar que de la capacidad de recordar y que de allá, pues, se formen estas cosas. También, precisamente, en lo que asumimos como normal y que a veces es resultado de un proceso, pues, bastante anormal, por así decir, en términos muy generales. Y bueno, con lo que tú dices, Melissa, ¿no? Hemos intentado reflexionar hoy el tema de las fronteras y creo que lo hemos podido abordar como desde distintas formas. Creo que todavía faltaría mucho, pero bueno, ya es momento de dejarnos. Pero me parece que también es muy interesante lo que tú nos estás diciendo y de cómo estas
barrera en general, dicen las dos, se construyen también en formas de construcciones pues históricas, culturales, sociales y también urbanas, pero también de recursos, ¿no? De cómo también ahí en ambos casos señalaron esto, ¿no? Hay como una divisiones que se construyen literalmente por la posibilidad o menos de acceder a determinados recursos de muchas tipologías. Creo que esto es lo que nos deja, ¿no? Para pensar y para seguir pensando en prácticas futuras. No sé si quieran cerrar con algo, si tengan algo que agregar a esta charla. Yo solamente quería decir una cosa. Gracias por ese resumen, Nina, que creo que nos hiciste sonar a las dos súper claras. Perfecto. Lo más que cada charla vista desde dentro tiene sus laberintos, ¿verdad? Curiosamente, así como no soy tan optimista en términos generales humanos, sí pienso, por ejemplo, que el mundo del arte va a cambiar. No creo que la manera como va a funcionar el mundo del arte sí puede tener cambios bastante interesantes y bastante quizás radicales, ¿no? Para comenzar, pienso que es quizás el fin de las ferias de arte en físico, y eso va a cambiar mucho, no solamente nociones de mercado y de comodificación de nuestras propias propiedades intelectuales como artistas. Creo que va a haber una desglobalización, en el sentido de que los artistas contemporáneos nos hemos hecho, estoy generalizando por supuesto, pero nos hemos hecho extremadamente nómadas. No podemos vivir sin cambiarnos de continente, de país, de lugar, de escena, de momento, y este tipo de cosas se hubiesen hecho en vivo y en directo desde el Museo Amparo con nosotros ahí. Pero entonces creo que la distribución de recursos también va a ser diferente, y el nomadismo del mundo del arte va a cambiar. Con lo que decías tú, Melissa, la dificultad de moverse, no solamente en términos del problema de los migrantes, o la realidad de los migrantes más que problema. Nos va a afectar a nosotros como artistas, porque nuestra concepción del mundo va a volverse diferente. O sea, de hecho, yo he sido una artista que tengo pies por todos lados, y eso en mi vida personal, eso voy a tener que cambiar. Y eso ya cambió. Entonces, por ahí sí creo que va a haber cambios. Así que... Claro que es todo un tema, ¿no? Y que también Sí. puede ser un replanteamiento muy interesante. También de la... Sí. Perdón, interrumpí. No, simplemente decía que sí, que creo que las acciones van a ser acciones más pequeñas y más con y eso hablabas tú, Melissa, y algún rato te oí hablar a ti, Nina, en otro foro de esto, es interacciones o acciones más más cercanas a lo local, más cercanas al entorno en donde estamos, pero quizás con intensidades más interesantes, ¿no? Más que una cosa tan global y esparcida y poco enfocada. Melissa, ¿quieres cerrar? ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, sí, yo espero también que vengan como cambios estructurales mucho más grandes, pero una de las cosas que sí me parece es que bueno, retomando un poquito la idea de Manuela, dentro del medio del arte, es que sí, bueno, han pasado como cosas interesantes dentro de esta pandemia y tal, y se vienen, yo esperaría que se vengan más, pero creo que también de mi parte, como es una de las cosas que también he reflexionado durante este tiempo de encierro, que también ha sido como muy pesado, ¿no? Estar como encerrado. Para mí ha sido básicamente muy difícil pensar en mi producción bajo todas estas... eso ha sido un altibajo emocional, de trabajo, de todo, ¿no? Ha sido una locura todo este tiempo. Pero una de las cosas que sí me quedaba es que creo que los cambios vienen a partir de la reflexión y la crítica.
Y desde si queremos como cambios y si buscamos cambios dentro de la estructura del arte, tienen que venir desde una postura muy, muy crítica de los artistas, de empezar a señalar cosas, de empezar a decir, a empezar a tener posturas claras, ¿no? A tener posturas políticas en dónde trabajamos, con quién trabajamos, de qué forma trabajamos, cuáles son la forma en que también nosotros abordamos nuestras propias temáticas de trabajo. Creo que el espacio de encierro también ha permitido es un poquito como volvernos hacia adentro para hacer esa misma crítica primero hacia nosotros, de cómo he venido trabajando, de cómo se han planteado ciertos temas, cómo ahora la situación post-pandemia, ¿no? Nos va a dejar la realidad, cómo va a cambiar y cómo va a afectar la realidad y cómo nosotros como artistas vamos a trabajar frente a esa realidad post-pandemia, o mientras dure el tiempo que vaya a durar la pandemia, porque ni siquiera sabemos si estamos ya dentro de la post-pandemia. Creo que yo no sé en qué momento va a llegar esa temporada. Entonces, pero sí, es súper importante eso, tener una postura crítica de qué está pasando, de cuáles son los juegos políticos que hay, de cuáles son los sistemas de poder que hay bajo los que estamos viviendo, y cómo nosotros como artistas podemos señalar, podemos reflexionar acerca de eso, y cómo llegar a más, ¿no? Es cómo llegar a salirnos dentro de este pequeño encuadre que es el medio del arte también. Creo que es una de las cosas que para mí es súper importante, ¿no? Salir de este marco y tener una postura que pueda llevarlo un poquito más allá, a esa realidad en la que todos vivimos, pues, porque al final todos estamos dentro de un sistema, dentro de un contexto que al final nos afecta, independientemente de lo que hagamos, independientemente de lo que seamos, estamos dentro de ese contexto. Claro. Bueno, pues con estas conclusiones nos dejamos. Les agradecemos mucho pues compartir con nosotros hoy, y agradecemos a todos los que estuvieron en escucha, y pues nos vemos la próxima semana para seguir este programa con el Museo de Arte Contemporáneo de Ecatepec y Eduardo Avaroa. Y también recuerdo que esta conversación queda en línea, ¿no? Para que pueda ser vista por quien no pudo seguirla en vivo. Entonces, pues les agradezco mucho y gracias a todos y a todas. Gracias, Nina. Gracias al Museo. Gracias. Melissa, una buena noche. Buenas noches, sí, sí, gracias por la invitación, y Manuela, un gusto y qué bueno, qué emoción haber platicado un ratito. Adiós.